Mis padres quemaron mi vestido de novia y lo llamaron traición, luego el mundo de la moda me llamó Grace Morelli. Ahora quieren volver después de 99 llamadas perdidas. Nunca fui la hija que la gente recordaba, no porque no lograra cosas, sino porque nací en una familia donde mi luz siempre era opacada por el reflector de alguien más. A mis 36 años, viviendo en un modesto apartamento en Seattle con una carrera exitosa en estrategia de marca, había construido una vida que parecía funcional por fuera, pero en el fondo cargaba con moretones que nadie podía ver, heridas dejadas no por extraños, sino por las personas destinadas a amarme incondicionalmente. Crecer en el hogar de los santos era como vivir en un escenario permanente. Elena y Ricardo, mis padres, estaban obsesionados con las apariencias. Cada decisión, desde las cortinas de la sala hasta la forma en que yo me peinaba, se tomaba para proyectar perfección. ¿Qué pensarán los vecinos? No era una pregunta, era un mandamiento. La casa siempre estaba impecable. Mi madre insistía en que los cubiertos se colocaran con precisión milimétrica. Mi padre esperaba calificaciones perfectas, pero solo porque eso lo hacía parecer un padre exitoso. Fui la primogénita, pero nunca sentí que fuera la primera en sus corazones. Ese papel le pertenecía a Camila, mi hermana menor por 4 años, la niña dorada con hoyuelos y encantó que nunca era castigada por olvidar las tareas o llegar tarde. Si yo llegaba a casa con un 93 en un examen, Elena fruncía los labios y decía, ¿por qué no un 100? Cuando Camila sacaba un 83, recibía un beso en la frente y un buen intento, cariño. Aprendí rápido que el esfuerzo no se valoraba, solo los resultados. E incluso cuando tenía éxito, la celebración venía con un precio. ¿Sabes cuánto sacrificamos por ese recital de piano? Me recordaba mi padre. Cada victoria se convertía en otro ladrillo en el muro de la culpa. En la escuela, dejé de levantar la mano incluso cuando sabía la respuesta. En casa, me volví más callada, invisible, intentando no causar olas. Mi habitación se convirtió en mi santuario, el único lugar donde no me sentía como una decepción constante. Pero incluso allí, podía escuchar la voz de Elena a través de las paredes, Camila no se pondría eso. Camila lo habría hecho mejor. Las comparaciones no solo eran crueles, eran corrosivas. Para cuando cumplí 18 años, pensé que escapar a la universidad significaría liberarme del yugo emocional. Me inscribí en la Universidad de Washington y me mudé a un pequeño dormitorio a millas de mi hogar de la infancia. Pero el peso de mi crianza me seguía como una segunda sombra. Mi primer novio decía que me disculpaba con demasiada frecuencia. Mis profesores notaban que mi trabajo era excepcional, pero parecía tener miedo de los elogios. No sabía cómo aceptar el amor sin sospechas. No confiaba en la amabilidad, siempre venía con condiciones. No fue hasta finales de mis 20 que busqué terapia, sentada frente a una mujer de voz tranquila llamada doctora Ramos, quien gentilmente me preguntó, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste invisible? La pregunta rompió algo dentro de mí. Las lágrimas fluyeron rápido, seguidas de historias que nunca había contado en voz alta. ¿La doctora? Ramos me dio palabras que nunca tuve mientras crecía: negligencia emocional, amor condicional, control parental. Ponerle nombre a las heridas no las curó de la noche a la mañana, pero me dio un punto de partida. No estaba loca. No era una malagradecida. Estaba herida. Aún así, la sanación no fue lineal. Cada vez que pensaba que lo había superado, algo me arrastraba de vuelta. Una tarjeta de cumpleaños de mis padres sin ninguna nota personal, una cena festiva donde solo hablaban de los logros de Camila y me preguntaban si seguía trabajando en ese pequeño empleo de marketing. Cosas pequeñas, tal vez, pero dolían porque eran recordatorios constantes, no importas tanto. Ahora, a mis 36, había construido una vida tranquila y ordenada que no exigía mucho de los demás. Tenía colegas que me apreciaban, una gata llamada Luna y una vista del estrecho de Puget que me brindaba una extraña sensación de paz. Pero el amor profundo, romántico, capaz de cambiar el alma, todavía se sentía como algo para otras personas. No pensaba que fuera indigna de ser amada, simplemente temía que costara demasiado trabajo amarme. Demasiados muros, demasiadas cicatrices invisibles. Lo que no sabía era que mi siguiente capítulo ya estaba en movimiento.
Y comenzaría no con una confesión o una coincidencia, sino con una conversación junto a una mesa de subasta silenciosa y una copa de champán que casi no acepto. Todo empezó en una gala de caridad a la que ni siquiera quería asistir. Mi empresa me pidió representar al equipo de marketing en un evento de recaudación de fondos para la Alianza contra el Cáncer Infantil de Seattle. Fui por obligación, no por curiosidad, vestida con un vestido de cóctel azul marino y tacones que me apretaban al final de la primera hora. Entre charlas incómodas de redes sociales y sorbos de champán tibio, encontré refugio cerca del objeto menos popular de la subasta, un cuenco de cerámica hecho a mano que parecía haberse derretido en el horno. «Ese cuenco se ve tan incómodo como tú», dijo una voz cálida a mi lado. Me di la vuelta, sorprendida pero divertida. El hombre tenía una sonrisa amable, cabello oscuro y ojos que, de alguna manera, me hacían sentir vista sin esforzarse demasiado. No llevaba un traje llamativo, solo un blazer negro sencillo, sin corbata, y una confianza relajada que no gritaba por atención. Solté una risita. ¿Tan obvio es? Solo para alguien que también se esconde de las charlas triviales, dijo él, levantando su copa de champán casi llena como una ofrenda de paz. Soy Mateo. Sofía, respondí, dándole la mano. Su agarre era firme. Su actitud era relajada, tan refrescantemente genuina que ni siquiera intenté impresionarlo. Empezamos a hablar, y por una vez, no fue sobre títulos o métricas o a quién conocíamos ambos. Hablamos de viajes, de lo cara que era siempre la comida de las galas y de nuestro amor mutuo por las librerías viejas. No me di cuenta de que había pasado una hora hasta que mi jefe vino a buscarme. Cuando Mateo me pidió mi número al final de la noche, dudé. No porque no quisiera dárselo, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien me hiciera sentir vista, deseada, no evaluada. Mi primera cita fue en un pequeño puesto de ramen en Capitol Hill. Llegué esperando silencios incómodos, pero en lugar de eso me encontré riendo a los pocos minutos. Era fácil hablar con Mateo. Él nunca dominaba la conversación ni intentaba impresionarme. Él escuchaba. Recordaba cosas pequeñas que yo había dicho. Se ofreció a acompañarme a casa cuando empezó a lloviznar. Y así de simple, entramos en un ritmo. Pasaron las semanas, luego los meses. Supe que él trabajaba en diseño para su negocio familiar, que describía vagamente. Mencionaba viajes, proveedores en el extranjero, desfiles de moda ocasionales, pero nunca presumía ni mencionaba nombres famosos. Cuando yo insistía, él sonreía y decía, no es tan emocionante, solo mucha tela y muchas opiniones. No fue hasta los 5 meses de relación, durante una cena informal en su apartamento, que vi una fotografía sobre la chimenea. Mateo, mucho más joven, con un hombre que reconocí de un reportaje de Vogue sobre diseñadores influyentes. La placa decía, Morelli y Sons, Milán. Mi corazón dio un vuelco. Nunca me dijiste que eras un Morelli, dije en voz baja. Mateo se vio apenado. No quería empezar con eso. La gente actúa diferente cuando lo sabe. ¿Tú diseñas para Morelli? Pregunté, atónita. Corrijo la dirección creativa ahora con mi padre. Él se está retirando, dijo él. Pero no quería ser ese tipo que intenta impresionarte con una etiqueta. Parpadeé. Eres literalmente el heredero de una de las casas de moda más icónicas del mundo. Él se encogió de hombros. También soy solo un tipo al que le gusta el ramen y las personas que leen poesía en la bañera. Me reí, en parte por incredulidad y en parte porque no recordaba la última vez que me había sentido tan segura con alguien. En el mundo de Mateo, la riqueza y el prestigio no se usaban como armas. Eran solo ruido de fondo. Él nunca me hizo sentir que tenía que ser más brillante, más ruidosa o mejor. Con él, empecé a desaprender la mentira de que no era suficiente. No tenía que perseguir su aprobación, ya la tenía. Cuando finalmente compartí fragmentos de mi crianza, las comparaciones constantes, el rechazo silencioso, el dolor de nunca ser celebrada, Mateo no ofreció clichés. No intentó arreglarme. Simplemente escuchó, luego tomó mi mano y dijo, merecías algo mejor, y yo te veo. Nunca me pidió que me reconciliara con mis padres. Nunca me hizo sentir culpable para que los buscara. Él entendía algo que poca gente entendía,
que alejarse de la familia a veces no se trata de orgullo, sino de supervivencia. Con Mateo, no era invisible. Finalmente me estaba volviendo completa. Conocer a mis padres era lo último que quería hacer. Pero después de casi un año de salir con Mateo, y especialmente después de que él me presentara a su familia, cálida, ingeniosa y amable, la presión por corresponder creció. Mateo nunca me presionó. Solo cuando estés lista, decía. Pero yo sabía que este era el siguiente paso, y me aterrorizaba. Organicé una cena informal en la casa de mis padres en Bellevue con el pretexto de ponernos al día. Cuando le dije a Elena y Ricardo que llevaría a alguien, hubo una pausa tensa antes de que mi madre respondiera con un gélido, por supuesto. Nos encantaría conocer a tu amigo. Durante el trayecto, Mateo notó que yo jugaba nerviosa con el dobladillo de mi vestido. Estás nerviosa, dijo suavemente. Son especiales, respondí, y criticones, e imposibles de impresionar. No intento impresionarlos, dijo Mateo, apretando mi mano. Solo estoy aquí porque te amo. No respondí. Deseaba que eso fuera suficiente. Cuando llegamos, Elena nos recibió en la puerta con una sonrisa forzada. Ricardo ofreció un apretón de manos rígido, pero para mi sorpresa y sospecha, fueron inusualmente agradables. Elena elogió la actitud pulida de Mateo. Ricardo preguntó por su trabajo, y Mateo dio su habitual respuesta vaga sobre trabajar en el diseño de bienes de lujo. No hubo preguntas inquisitivas ni ataques sarcásticos. Se sentía actuado. Me había preparado para indirectas e insultos velados. En cambio, mis padres interpretaron el papel de anfitriones amables con una facilidad inquietante. Se rieron de los chistes de Mateo. Elena incluso le ofreció su pastel de limón casero. Por un momento, me permití creer lo imposible, que tal vez, solo tal vez, lo estaban intentando. Esa ilusión se hizo añicos la noche siguiente. Mateo estaba sentado junto a mí en el sofá cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla y rápidamente lo puso boca abajo. Yo lo noté. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo algo del trabajo, dijo él demasiado rápido. Lo dejé pasar, pero Mateo no. Más tarde esa noche, una vez que yo me dormí, Mateo salió al pasillo y releyó el correo electrónico. Era de Elena Santos. Mateo, aunque apreciamos tu visita, debemos pedirte que reconsideres tu relación con nuestra hija. Sofía siempre ha sido impulsiva y emocionalmente frágil. A menudo malinterpreta el afecto y tiende a apegarse a personas que ofrecen validación temporal. Estamos seguros de que tienes buenas intenciones, pero creemos que deberías terminar las cosas antes de que ella se vuelva demasiado dependiente, por su bien y el tuyo. El mensaje ardía como ácido en su bandeja de entrada. Mateo miró la pantalla, sin poder creer la audacia, la manipulación, lo peor de todo, la crueldad tranquila que goteaba de cada frase. No respondió. En cambio, 3 días después, envió una invitación educada a Elena y Ricardo, cena en un bistró tranquilo en el centro de Seattle. Solo los 3. No me lo dijo. Si iban a hablar así de mí a puerta cerrada, quería ver cómo se comportaban a la luz. Los Santos llegaron 5 minutos tarde. Elena con una blusa color perla, Ricardo con un blazer que parecía caro pero rígido. Se sentaron con sonrisas cuidadosamente ensayadas. Gracias por reunirse conmigo, dijo Mateo con suavidad. Quería hablar sobre Sofía. La sonrisa de Ricardo flaqueó. Elena dio un sorbo a su vino. Por supuesto, dijo ella. Solo estamos preocupados. Ella se encariña rápido. ¿Quiere decir que ama profundamente?, corrigió Mateo gentilmente. Ricardo se inclinó hacia adelante. Ella no toma las mejores decisiones. Piensa con el corazón, no con la cabeza. Mateo les sostuvo la mirada. Ella me eligió a mí. Hubo una pausa. Elena ladeó la cabeza, bajando la voz. Solo queremos lo mejor para ella, y francamente, no estamos seguros de que seas tú. Y ahí estaba. No solo me habían juzgado a mí. Lo habían juzgado a él sin saber nada de él, de su carácter o de su lealtad. Porque para ellos,
solo ciertas personas eran dignas. Yo nunca tuve una oportunidad de ganar. Y ahora, él tampoco. Mateo pagó la cuenta y se fue sin darles la mano. Cuando le pregunté cómo había ido su noche, él me besó la frente y dijo, agotadora. Todavía no me había contado lo del correo. Todavía no. Unas semanas después de la emboscada en la cena con mis padres, Mateo me invitó a conocer a su familia. Lo mantuvo informal, como siempre, es solo un brunch dominical. Nada formal. Se mueren por conocerte. Yo estaba dudosa pero curiosa. ¿Qué tipo de personas habían criado a un hombre como Mateo? Nos reunimos en una casa de piedra restaurada cerca de Queen Anne Hill. Acogedora, iluminada por el sol, llena del olor a bollos de romero y café espresso recién hecho. Adriana y Santiago Morelli me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Sin interrogatorios, sin comparaciones, solo calidez. Adriana elogió mis aretes y luego se rió cuando yo confesé que eran hallazgos de un mercado de pulgas de $5. Santiago preguntó por mi trabajo y escuchó de verdad, asintiendo con interés mientras yo explicaba mi labor de marketing. No hubo miradas de reojo ni advertencias veladas, solo una mesa puesta para 6, incluyendo a la hermana menor de Mateo, Valentina, y su esposa, Clara, quien insistió en que yo probara la mermelada casera. Me encontré riendo, relajándome, comiendo. No recordaba la última vez que una reunión familiar no se había sentido como un examen. Más tarde, mientras ayudaba a recoger la mesa, Adriana se inclinó y me susurró, sonríe más cuando está contigo. Eso nos gusta. Casi lloro en ese instante. En los días que siguieron, el contraste entre las dos familias se volvió cada vez más doloroso. Cada visita a mis padres me dejaba un sabor amargo. Cada interacción con los Morelli se sentía como una curación. Así que cuando Mateo me propuso matrimonio una tarde fría junto al estrecho de Puget, solo nosotros dos, sin alardes, con un anillo vintage que él mismo había rediseñado, dije que sí entre lágrimas. No porque fuera perfecto, sino porque era real. Mis padres, sin embargo, no lo vieron así. La llamada a Elena fue corta y fría. ¿Estás comprometida?, repitió Elena secamente. ¿Después de qué, un año? Sí, un año, dije, apretando el teléfono. Y es mi decisión. Bueno, supongo que felicitaciones, intervino Ricardo desde el fondo. Aunque hubiéramos agradecido que nos consultaran. No es una fusión corporativa, dije en voz baja. Es mi vida. Esa fue la última vez que supe de ellos durante casi un mes, hasta que un sobre grueso llegó a mi puerta. Al principio pensé que era un regalo de bodas. Luego vi la dirección del remitente, Elena y Ricardo Santos. Dentro había un documento titulado, Acuerdo de Armonía Familiar. Fruncí el ceño, pasando las páginas. Era un contrato real, impreso y notariado, que detallaba expectativas y límites para asegurar una integración pacífica entre las familias Santos y Morelli. Los puntos destacados incluyeron: Sofía no debía discutir asuntos de la familia Santos con los Morelli. Mateo no debía participar en ninguna decisión familiar ajena a su propio linaje. Cualquier referencia pública a su crianza debía ser respetuosa y genérica. Cualquier futuro hijo debía llevar Santos como segundo nombre, independientemente de la opinión de Mateo. Al final había una línea para la firma, Sofía Santos, novia. Mi bolígrafo vaciló por un momento. Luego, me eché a reír. No fue una risa amarga. No fue una risa de enojo. Fue la risa de alguien que finalmente veía lo absurdo por lo que era. Caminé hacia la cocina, tomé un encendedor y sostuve el contrato sobre el fregadero. Un chasquido, una llama. Lo vi curvarse, humear y desaparecer. Le envié un mensaje de texto a mis padres con una sola frase: no asistiré a más audiciones para obtener su aprobación. Luego, bloqueé sus números. Cuando se lo conté a Mateo esa noche, él me envolvió en un abrazo tan fuerte que sentí que me dolían las costillas. Nunca necesité su bendición, susurré contra su hombro. Solo necesitaba dejar de pedirla. La mañana de mi boda llegó con una suave llovizna de Seattle y el tipo de energía eléctrica y nerviosa que me llenaba el pecho como si fuera helio.
Estaba junto a la ventana de mi suite en el Fairmont Olympic, tomando té de manzanilla, con mi bata de seda atada flojamente a la cintura. Hoy debía ser el comienzo de algo sagrado, una nueva vida, un nuevo nombre, un nuevo capítulo sin las manchas del pasado. Mis damas de honor entraban y salían de la suite, acomodando brochas de maquillaje y rizadores, tarareando para sí mismas. Adriana, mi futura suegra, lo había organizado todo, el lugar, el florista, el cuarteto de cuerda privado, incluso las perchas personalizadas con monogramas para los vestidos de las damas. Nunca me había sentido tan apoyada ni tan enmerecedora. Seguía mirando mi teléfono. Ningún mensaje de Elena, ningún correo de voz de Ricardo, ni siquiera un correo en cadena reenviado sobre valores familiares. Mis padres habían respondido que no a la invitación semanas atrás, citando diferencias irreconciliables en valores, como si el amor fuera una postura política. Aún así, había guardado una pequeña y desesperada esperanza de que cambiaran de opinión, de que aparecieran y dijeran, nos equivocamos. En cambio, exactamente a las 8:32 de la mañana, llamaron a la puerta de la habitación del hotel. Gaby, mi dama de honor, abrió. Entrega para Sofía Santos, dijo el botones, extendiendo una caja envuelta en papel marrón liso. Sin tarjeta, solo mi nombre escrito con tinta negra firme. ¿De parte de quién?, preguntó Gaby. El botones se encogió de hombros. La dejó un mensajero. Mis manos temblaron al tomar la caja. Algo en ella se sentía pesado. No en peso físico, sino en energía. Mi estómago se contrajo. ¿Quieres que la abra yo?, preguntó Gaby suavemente. No, susurré. Necesito hacerlo yo. Me senté en el borde de la cama y despegué con cuidado la cinta. Las solapas se abrieron, y dentro había una funda blanca para ropa, derretida, apestando a humo. La saqué lentamente, mi vestido de novia, o lo que quedaba de él. La seda color marfil estaba ennegrecida en los bordes. Las delicadas mangas de encaje estaban reducidas a hilos crujientes y deformados. La pedrería se había fundido en grumos, quemada por el fuego. Claramente le habían prendido fuego y luego lo habían metido en esa caja como un insulto final. Sujeto al corpiño había una pequeña tarjeta: esta es la consecuencia de tu traición. Se me cortó la respiración. Los gritos ahogados llenaron la habitación. Una dama de honor dejó caer su rizador. Gaby maldijo por lo bajo. Incluso la estilista se quedó congelada, con los ojos muy abiertos por el horror. No lloré. No al principio. Solo me quedé mirando el vestido arruinado, las ruinas de un sueño que había alimentado en silencio desde que era una niña que dibujaba velos en los márgenes de sus cuadernos escolares. Luego algo se rompió. No fue un sollozo, sino una risa. Hueca, incrédula. Realmente lo hicieron, dije en voz baja. ¿Quiénes?, preguntó Gaby, aunque ya lo sabía. Mis padres. Y Camila, añadí tras una pausa, con la voz temblorosa ahora. Ese era el giro que no le había contado a nadie. Una semana antes de la boda, le había confiado a Mateo que Camila me había llamado de la nada. No para desearme felicidad, sino para lanzar comentarios punzantes y agrios como piedras: es gracioso que te cases antes que yo. Supongo que los estándares de la familia están bajando. Espero que él sepa en lo que se está metiendo. En ese momento, lo descarté como sarcasmo de hermana. Pero ahora recordaba algo escalofriante que Camila había dicho: si yo no puedo usar ese vestido primero, tal vez nadie debería. No lo había dicho en broma. Apreté los puños, conteniendo el calor detrás de mis ojos. Mi hermana los había ayudado a hacer esto: entregó el vestido, encendió el fósforo, si no literal, emocionalmente. Una ola de dolor, blanca y sofocante, surgió a través de mí. Pero debajo de eso había algo más: rabia. Querían arruinar mi boda. Bien. Pero no arruinarían mi matrimonio. Me senté en el suelo del baño, con las rodillas contra el pecho. Los restos de mi vestido de novia se extendían como ceniza detrás de mí. La habitación zumbaba con susurros apagados, gente demasiado sorprendida para hablar por encima de un murmullo. Mis manos temblaban mientras apretaba la tela quemada, una extraña insensibilidad me inundaba.
No podía llorar, no podía gritar, ni siquiera podía respirar correctamente. Mi pecho se sentía apretado, como si el duelo y la furia intentaran ocupar el mismo espacio a la vez. La puerta crujió. Adriana entró, cerrándola suavemente detrás de ella. «Oh, cariño», susurró, arrodillándose junto a mí sin dudarlo, ignorando la bata de seda, las mejillas manchadas de rímel y el tul quemado. Lo quemaron, logré decir. Adriana tomó mis manos. Sí, y es imperdonable. Pero no es irreparable. Negué con la cabeza. ¿Cómo voy a caminar hacia el altar ahora? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué le digo a la gente? Adriana apretó mis dedos. Les dices la verdad, que eres más fuerte de lo que nadie te dio crédito. Y en cuanto al vestido. Sacó su teléfono y marcó. En cuestión de minutos, Adriana puso un plan en marcha. Llamó a Diana Leal, una amiga cercana y reconocida estilista que le debía más de un favor. Situación de emergencia con una novia, dijo con energía por el teléfono. Envía todo lo que tengas en la talla de Sofía. No me importa si es de la pasarela. Solo hazlo rápido. Apenas podía procesar lo que estaba pasando, pero dejé que me levantaran del suelo y me llevaran de vuelta a la silla del tocador. Mi maquilladora regresó, arreglando suavemente las manchas en mis mejillas, mientras Gaby traía café fresco y susurraba bromas para romper el silencio. Una hora más tarde, 3 asistentes de boutique llegaron con fundas de ropa y una reverencia silenciosa. Colgaron una docena de vestidos, encaje, satén, minimalistas, extravagantes. Pero uno destacó al instante. Un diseño original de Vera Wang, seda marfil elegante con una espalda en cascada, corpiño bordado a mano y una abertura alta que le daba elegancia y poder. Era impresionante. Toqué la tela con dedos tentativos. Es más hermoso que mi vestido original. Es tuyo si lo quieres, dijo Adriana suavemente. Hubo un silencio, luego asentí. Aún me voy a casar hoy, dije con voz más clara. Intentaron quitarme esto. No voy a dejar que ganen. Cuando me puse el vestido, la habitación contuvo la respiración. La tela se deslizó sobre mi piel como si perteneciera allí. Cuando me volví hacia el espejo, incluso yo tuve que detenerme. Me veía radiante, no por el vestido, sino por el fuego en mis ojos. Ya no era la niña que rogaba a su familia migajas de afecto. Era una mujer eligiendo la alegría bajo sus propios términos. Justo cuando la costurera hacía los ajustes finales, mi teléfono vibró. Un mensaje de Camila: supongo que el dinero realmente puede comprar un vestido nuevo. No avergüences el apellido de la familia hoy, ¿vale? Intenta no parecer que estás fingiendo que perteneces ahí. Miré la pantalla. Luego, sin decir una palabra, me desplacé por mis contactos, bloqueé a Elena, bloqueé a Ricardo, bloqueé a Camila. Borré el chat grupal, cada mensaje, cada correo de voz. Por primera vez, mi teléfono se sintió más ligero. Adriana se acercó y alcanzó a ver el mensaje. ¿Estás bien? Sonreí, una extraña calma me invadía. Ahora lo estoy. Y lo decía en serio. No necesitaba ganar su aprobación. Tenía algo mucho mejor, me tenía a mí misma. El cielo se despejó justo a tiempo. La suave lluvia que había cubierto Seattle toda la mañana dio paso a rayos de sol que atravesaban las nubes, como si la naturaleza misma hubiera decidido que yo merecía un respiro. El patio del Fairmont parecía un sueño, filas de sillas blancas adornadas con rosas color rubor, faroles encendidos con velas balanceándose suavemente con la brisa, y en el altar, un arco delicado tejido con hiedra y orquídeas blancas. Yo estaba justo dentro del gran vestíbulo, con el brazo entrelazado con el de Santiago Morelli. ¿Estás segura de esto?, preguntó él con voz baja y firme. Miré mi ramo, anémonas blancas, eucalipto y peonías, y luego al mar de invitados que empezaban a girar la cabeza. Nunca he estado más segura de nada, dije. Él asintió, con los ojos empañados. Entonces, vamos a casarte. Cuando el cuarteto empezó a tocar el canon en re mayor, las enormes puertas se abrieron y entré a la luz. Los jadeos recorrieron la multitud, no por drama, sino por la visión que yo representaba.
El vestido de Vera Wang captaba el sol lo justo para brillar. Mi cabello recogido en un suave moño, con el velo flotando detrás de mí como un suspiro. Pero no fue el vestido ni el maquillaje lo que asombró a la gente. Fue la expresión de mi rostro, decidida, pacífica, poderosa. Santiago me sostuvo firme mientras recorríamos el pasillo. Cada paso era deliberado, no apresurado. Vi rostros, la prima de Mateo llorando en su pañuelo, Valentina radiante de orgullo, Clara levantando discretamente el pulgar. Y al final del pasillo estaba Mateo, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en mí como si fuera lo único en el mundo. Cuando llegamos a él, Santiago besó mi mejilla. Gracias por dejarme ser parte de esto, susurró. Me hiciste sentir como parte de la familia antes de que tuvieras que hacerlo, le susurré de vuelta. Luego me volví hacia Mateo. Todo lo demás se desvaneció. El oficiante comenzó la ceremonia, sus palabras eran un suave murmullo de fondo mientras Mateo y yo estábamos tomados de la mano. Cuando llegó el momento de los votos, habíamos elegido decir los nuestros. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba aire. Miré a Mateo a los ojos y comencé. Nunca supe cómo se veía el amor incondicional, dije. Realmente no. Pensaba que el amor tenía que ganarse a través de la obediencia, la perfección, el silencio. Pensaba que ser amada significaba encogerte para encajar en las expectativas de alguien más. Mi voz flaqueó y una lágrima resbaló por mi mejilla. Pero luego te conocí a ti. Y no me pediste que fuera más pequeña. Hiciste espacio. Escuchaste cuando yo no podía hablar. Esperaste cuando yo no estaba lista. Me viste cuando yo ni siquiera me veía a mí misma. Las manos de Mateo se apretaron alrededor de las mías. Me enseñaste que el amor no exige, invita. Y hoy digo que sí, no solo a ti, sino a la vida que estamos construyendo. Una sin condiciones, sin miedo, sin fuego. Hubo una oleada de risas y miradas cómplices. Prometo elegirte cada día, incluso en los difíciles. Proteger tu paz como tú protegiste la mía, y nunca olvidar que lo que tenemos no es perfecto, pero es real y es nuestro. Cuando terminé, estaba llorando pero sonriendo. Mateo secó suavemente mis lágrimas con el pulgar antes de comenzar sus votos. Pero apenas escuché las primeras palabras, mi corazón estaba demasiado lleno. Por primera vez en mi vida, había dicho mi verdad frente a una multitud. Y en lugar de rechazo, encontré calidez. No era invisible. No era demasiado. No estaba rota. Era amada exactamente como era. El sol bajó más mientras comenzaba la recepción, lanzando un tono dorado a través del atrio de cristal donde los invitados se reunían con champán y risas. El cuarteto de cuerda tocaba más suave ahora, reemplazado ocasionalmente por ráfagas de conversación y el tintineo de copas. Me senté junto a Mateo en la mesa presidencial, mi mano nunca soltó la de él. El dolor de esa mañana se sentía distante, como una cicatriz, no una herida. Cuando se retiró el primer plato, Adriana se levantó de su asiento y golpeó suavemente su copa. Si me permiten un momento, comenzó, su voz clara pero cálida. El salón se cayó de inmediato. Adriana me miró con los ojos brillantes. Cuando Mateo nos habló de Sofía, pude notar por la forma en que decía su nombre que algo había cambiado en él. Estaba más centrado, más enfocado. Se reía más fuerte, pensaba más profundo. Quería conocer a la mujer que inspiraba ese tipo de crecimiento. Hizo una pausa y sonrió suavemente. Desde el primer brunch, supe que Sofía no entró en nuestras vidas con fanfarria o destellos. Entró con honestidad, con una fuerza silenciosa, con gracia, haciendo honor a su nombre en inglés. Las risas recorrieron suavemente el salón. Pero más que eso, continuó Adriana, vino con resiliencia. Amó a mi hijo de una manera que no pedía atención. Simplemente existía, sólida, gentil, feroz cuando era necesario. Y en ella vi el tipo de mujer que desearía que fuera mi hija. Parpadeé rápidamente, apretando la mano de Mateo. Adriana levantó su copa. Así que hoy, quiero decirte esto, Sofía. No eres solo una nuera. No eres solo alguien que se unió a nuestra familia por matrimonio. Eres la hija que yo no parí,
pero la que mi corazón eligió. Y te agradezco por elegirnos a nosotros también. No quedó un ojo seco en la mesa. Me levanté para abrazarla y el salón estalló en aplausos. Pero mientras el amor florecía dentro de esas paredes, algo más florecía afuera. 3 mesas más allá, sentada discretamente detrás de un lente de cámara, una editora de moda independiente para un blog importante había estado tomando fotos discretas toda la noche. Había sido invitada a través de un amigo de un invitado, y aunque esperaba una boda elegante, no esperaba reconocer el anillo en mi dedo. La foto que subió esa noche con el título, Elegancia sutil, Vera Wang, anillo personalizado Morelli y emoción auténtica, ganó tracción inmediata. Para cuando Mateo y yo regresamos a nuestra suite de hotel esa noche, la publicación tenía más de 40,000 compartidos. El anillo, diseñado por el propio Mateo, presentaba un giro único, una banda de platino dividida en la base, simbolizando 2 caminos convirtiéndose en uno, anclada por un diamante de corte cuadrado flanqueado por zafiros. Los expertos en moda empezaron a etiquetarlo como el heredero moderno. Y en cuestión de horas, el equipo de diseño de Morelli se vio inundado de consultas. A la mañana siguiente, me desperté con un aluvión de llamadas perdidas de un número desconocido, del teléfono fijo de mis padres, de Camila. Las notificaciones zumbaban sin cesar. ¿Has visto esto?, decía un mensaje de una vieja amiga de la universidad. Estás en todas partes. Parpadeé frente a mi teléfono, dándome cuenta de la realidad. Ellos lo sabían. Por supuesto que sí. Y ahora querían entrar. Ricardo había dejado un correo de voz, vimos las fotos. Evento impresionante. Nos gustaría hablar. El texto de Elena fue cortante, necesitamos discutir tu futuro. Llámanos. Camila, previsiblemente, optó por lo cínico, así que supongo que te casaste con la realeza. Espero que sepas cómo actuar el papel. Me senté en el borde de la cama, teléfono en mano, corazón firme. No habían cambiado. No me habían buscado porque me extrañaran o se arrepintieran de lo que habían hecho. Me buscaron porque el anillo que llevaba era tendencia en los blogs de moda, porque, de repente, la hija que habían desechado parecía valiosa. Mateo se acercó por detrás, rodeando mi cintura con los brazos. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí lentamente. Creo que estoy lista, dije. ¿Para qué? Me volví hacia él con los ojos claros. Para lo que venga después. No sabía aún cómo sería ese enfrentamiento, pero sabía que esta vez no entraría con miedo, sino con fuego. La primera llamada llegó a las 6:42 de la mañana. Me di la vuelta en la cama, aturdida, alcanzando mi teléfono por costumbre. Mamá, móvil parpadeaba en la pantalla. Lo dejé sonar. Luego vino otra, papá, casa. Luego Camila. Luego una ráfaga de mensajes de texto, uno tras otro, hasta que la pantalla de mi teléfono parecía una máquina tragamonedas atascada en repetir. Sofía, tenemos que hablar. No tenías que hacer tal espectáculo. Llámanos. Esto ha ido demasiado lejos. Seguimos siendo tu familia. No olvides de dónde vienes. Me senté lentamente. Mateo ya estaba despierto a mi lado. Miró la pantalla y luego a mí. ¿Vieron la publicación, verdad?, preguntó él. Asentí. Y ahora quieren volver. La imagen viral de la boda había hecho más que ser tendencia. Había roto algo. No solo para los extraños en Internet que admiraban la moda o el lugar, sino para Elena, Ricardo y Camila, quienes habían observado desde las líneas laterales cómo la hija que intentaron disminuir era de repente el centro de un momento cultural. Y odiaban ser dejados fuera de la historia. Durante días, las llamadas no pararon. Elena dejó correos de voz llenos de arrepentimientos vagos y sentimientos con sabor a manipulación psicológica, gaslighting, como, sabemos que no fuimos perfectos, pero siempre buscamos lo mejor para ti. Ricardo le envió un mensaje directo a Mateo, aclaremos las cosas de hombre a hombre. Camila, sin embargo, tomó un enfoque diferente. Se hizo pública. Lo noté primero cuando una amiga de la universidad me envió una captura de pantalla.
Era una publicación en el Instagram de Camila, una foto de primer plano de una imagen de la infancia. Las dos hermanas en una fiesta de cumpleaños, con glaseado en la cara, sonriendo a una cámara desechable. El título decía: a veces la gente reescribe la historia para adaptarla a su narrativa. Todos cometemos errores, pero nunca dejamos de amarla. Desafortunadamente, no todos eligen el perdón. Familia ignorando a Sofía, la verdad duele. La publicación tenía cientos de me gusta. Varios amigos de Camila comentaron mensajes de apoyo: siempre has sido la persona más madura, algunas personas olvidan quién estuvo a su lado por más tiempo, me rompe el corazón por tu familia. Se me revolvió el estómago. Camila me había convertido en la villana, convirtió mi silencio, mi crueldad, en algún relato noble de alejamiento por elección. Ya no estaba siendo manipulada solo en privado, estaba siendo pintada como una ingrata en público. Gaby me llamó antes de que pasara una hora. ¿Quieres que responda? Iré a la guerra total, quemaré todo. No, dije con firmeza. Eso es lo que quieren. Un espectáculo. En cambio, guardé silencio. Silencié la cuenta de Camila, la dejé de seguir, la bloqueé. Pero el daño ya estaba resonando en mi familia extendida y mi círculo social. La tía Marlene llamó para ver cómo estaba. El tío Roberto envió un mensaje críptico que decía: las familias discuten. No quemes puentes que podrías necesitar después. Todo era demasiado familiar, la presión sutil para arreglar las cosas por el bien de la paz, el trasfondo de que yo era de alguna manera responsable de lo incómodos que se sentían todos los demás ahora. Mateo me observó cuidadosamente esa noche mientras yo estaba sentada en el sofá revisando fotos antiguas. ¿Estás bien? Solté un suspiro lento. Estoy cansada de fingir que la versión de ellos se acerca a la verdad. Entonces tal vez es hora de que cuentes la tuya. Miré a Mateo a los ojos. No había planeado decir nada, pero tal vez era el momento, no para contraatacar, sino para reclamar la narrativa. Esto no se trataba solo de un vestido o una boda. Se trataba de una vida entera siendo borrada y de decidir finalmente que ya no me quedaría callada. Aparecieron a las 6:01 de la tarde, justo a tiempo. Había recibido el mensaje horas antes: vamos a pasar. Tienes que estar en casa. Sin signo de interrogación, sin por favor, solo una orden, como si nada hubiera cambiado. Mateo y yo habíamos debatido no abrir la puerta, pero yo estaba cansada de evitar las cosas. Así que cuando llamaron, abrí. Elena entró primero, su perfume fuerte y familiar. Ricardo la siguió de cerca, escaneando el apartamento como si estuviera tasando el valor de la propiedad. Ninguno dijo hola. ¿Has redecorado?, notó Elena, echando un vistazo a la estantería. Llevamos viviendo aquí 2 años, respondí fríamente. Ricardo dio una palmada, como si iniciara una reunión de junta directiva. Vayamos al grano. Hemos discutido esto y creemos que lo mejor para todos es que organicemos una segunda recepción. Parpadeé. ¿Perdón? Una formal, añadió Elena, un evento de alto nivel social. Los Morelli tienen reconocimiento de nombre. Es una buena oportunidad para presentarlos adecuadamente a nuestro círculo. Te casaste con una familia poderosa. Es hora de que aprovechemos eso con elegancia. Me golpeó todo de golpe. No estaban allí para enmendar nada. Estaban allí para monetizar el matrimonio. Sentí que mi espalda se enderezaba. Quemaron mi vestido de novia. Elena agitó la mano con desdén. Fue un error, una reacción emocional exagerada. Pero mira cómo resultó todo, conseguiste un vestido aún mejor y el evento se hizo viral. Eso no habría pasado de otra manera. ¿Creen que hacerse viral era el objetivo? Pregunté, levantando la voz. Ricardo suspiró. No seas dramática. Todo lo que decimos es: aprovechemos este momento. Hagamos un evento real. Invitemos a gente que importa. Mateo dio un paso adelante. ¿Gente que importa?, repitió. Se refiere a gente rica, gente de sociedad, gente de la que quieren algo. La mandíbula de Ricardo se tensó. Estamos siendo pragmáticos.
No, dijo Mateo, están siendo oportunistas. Elena se volvió hacia él bruscamente. Esta es una conversación familiar. Y yo soy su familia ahora, dijo Mateo. Lo dejaron muy claro cuando la abandonaron el día de su boda. Cuando prendieron fuego a su vestido y dejaron una nota como cobardes. Cuida tu tono, jovencito, espetó Ricardo con el rostro enrojecido. Cuide usted su carácter, respondió Mateo. No vinieron aquí para reparar nada. Vinieron para relanzar su imagen. Puse una mano en el brazo de Mateo, firme, calmante, pero no retrocedí. Creen que pueden simplemente entrar de nuevo en mi vida porque ahora tengo algo que quieren, visibilidad, estatus, un apellido con el que vale la pena alinearse. Los miré a ambos. No soy su accesorio. No soy su historia de superación. La sonrisa de Elena flaqueó. Seguimos siendo tus padres. Mi voz se suavizó, pero mis ojos estaban gélidos. Y yo sigo siendo su hija. La misma hija a la que intentaron destruir porque no seguía sus reglas. La misma a la que dejaron humillada horas antes del día más importante de su vida. Ricardo se burló. Estás exagerando. No, dije, acercándome, con voz inquebrantable. Por primera vez, estoy reaccionando exactamente como debo. Elena tomó aire, preparándose claramente para un contraargumento. Pero yo me le adelanté. No necesito padres si tengo que comprar su amor, y ya terminé de audicionar para el de ustedes. Un pesado silencio cayó en la sala. Entonces abrí la puerta. Pueden irse ahora. No se movieron de inmediato. Piénsalo bien, advirtió Ricardo. Este puente, una vez quemado, finalmente dejará de proyectar una sombra sobre mi vida, terminé. Elena pareció que iba a hablar de nuevo, pero mi expresión la hizo dudar. Se fueron sin decir otra palabra. Cerré la puerta y exhalé. No solo me había mantenido firme, había recuperado mi terreno. No pasó mucho tiempo para que comenzaran las consecuencias. La estética cuidadosamente curada del Instagram de Camila, selfies al atardecer, títulos filosóficos falsos y fotos de desayunos de diseñador, empezó a mostrar signos de desgaste. Los comentarios bajo su ahora infame publicación sobre mí empezaron a desaparecer. Luego los seguidores. Al principio fue sutil, unos pocos amigos mutuos dejaron de dar me gusta a sus publicaciones. Una influencer de moda a la que una vez mencionó la dejó de seguir. Los me gusta cayeron de cientos a docenas. Pero el silencio que siguió no fue digital, fue personal. La gente dejó de invitarla. Alguien de su antiguo grupo de pilates la bloqueó después de comentar, esa publicación sobre tu hermana fue un golpe bajo. Camila estaba acostumbrada a ser adorada, la encantadora, la niña dorada. Pero la verdad se había filtrado por las grietas como agua en porcelana, lento pero inevitable. Y ahora se quedaba con los añicos. Una tarde entró en casa de mis padres con expresión tensa. Todos me están tratando como si fuera una villana, le dijo a Elena. Como si yo hubiera arruinado la boda de Sofía. Elena apenas levantó la vista de su computadora portátil. La gente tiene envidia. Ignóralos. No, dijo Camila, caminando de un lado a otro. No tienen envidia. Están enojados porque mentí. ¿Por qué mentimos? Ricardo levantó la vista de su periódico. Cuida tus palabras. Pero Camila no se detuvo. Lo veía ahora, la manipulación, la forma en que mis padres usaban su amor como arma. Cómo la recompensaban por la lealtad, no por la verdad. Cómo alimentaban su envidia como si fuera un dulce, recordándole siempre que ella era más bonita, más encantadora, más obediente. Y como ella se lo había tragado todo hasta que se volvió tóxico. Esa noche, Camila estuvo fuera de mi apartamento durante 10 minutos completos antes de llamar. Casi esperaba que la puerta no se abriera, pero lo hizo. Miré a mi hermana por un largo segundo, indescifrable, luego me hice a un lado en silencio. Camila entró, torpe, nerviosa. Había desaparecido la arrogancia y el tono pasivo-agresivo. Se veía cansada. No estoy aquí para pelear, dijo Camila, apretando su abrigo como un escudo.
Yo solo. Necesito decir algo. Me senté con los brazos cruzados. Camila no se sentó. Se quedó en medio de la habitación como si supiera que aún no merecía comodidad. Tenía envidia, dijo con voz temblorosa. Pasé toda mi vida escuchando que yo era la favorita y me lo creí. Pero lo que no vi fue que ser la favorita significaba que nunca podía ser real. Solo era lo que ellos necesitaban que fuera. No hablé. Camila continuó. Tú siempre fuiste la valiente, Sofía. Te fuiste. Fuiste a la universidad. Fuiste a terapia. Aprendiste a valerte por ti misma. Yo me quedé. Me quedé y me convertí exactamente en lo que ellos querían. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Cuando te comprometiste, me dije a mí misma que estaba mal, que no te lo merecías, que ellos tenían razón al cortarte el contacto. Pero ahora veo que no me estaban protegiendo, me estaban usando como siempre han hecho. Un largo silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, hablé. Tú les diste mi vestido. Camila se estremeció. No sabía lo que harían, lo juro. Mamá dijo que quería ver la tela, que tenía curiosidad. Pensé que tal vez. Tal vez se arrepentía. Nunca pensé que. Se interrumpió. Mi mandíbula se tensó. Lo quemaron. Lo sé, susurró Camila. Y lo siento mucho. No puedo deshacer lo que permití que pasara, pero estoy intentando despertar. Miró a su hermana, suplicante. Te extraño. Desvié la mirada, observando la ventana. Afuera, el sol se ponía. La luz era suave, honesta. Entonces empieza a aparecer, dije. No por ellos, por ti misma. Camila asintió, secándose los ojos. No fue un perdón total, pero fue algo, un comienzo. Miré la pequeña varilla blanca por quinta vez. 2 líneas. Seguían siendo 2 líneas. Mis manos temblaron ligeramente y solté un suspiro inestable. En el espejo, mi reflejo me miraba, pálida, aturdida, no del todo alegre, no del todo asustada, simplemente abrumada. Estaba embarazada. La revelación debería haber venido acompañada de euforia. Después de todo, Mateo y yo habíamos hablado de formar una familia. Incluso habíamos elegido nombres por diversión. Pero ahora que era real, no sentía emoción, sentía terror. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si el pasado del que tanto había trabajado para escapar seguía dentro de mí? ¿Y si me convertía en mi madre? El solo pensamiento hizo que mi estómago se revolviera más que cualquier ola de náuseas matutinas. Esa noche, acurrucada en los brazos de Mateo, susurré la verdad en la oscuridad. Tengo miedo. Él me atrajo más cerca. ¿Del bebé? No, murmuré. De ser como ellos. De amar mal. Mateo besó la coronilla de mi cabeza. Amas mejor que nadie que conozco. Eso es lo que les asusta. Pero ni siquiera su calidez calmó el miedo. Pasaron los días. Funcionaba, comía, trabajaba, cumplía con los plazos. Pero internamente me sentía vacía, como si mi infancia estuviera resurgiendo, no como recuerdos, sino como preguntas que no sabía cómo responder. ¿Me estremecería cada vez que mi hijo pidiera independencia? ¿Los castigaría por necesitar algo que yo no entendiera? ¿Mediría el amor en logros que yo no deseaba? El miedo tiene una forma de imitar la profecía. Así que llamé a la única persona que nunca me había hecho sentir pequeña, Adriana. Nos reunimos en un café iluminado por el sol, escondido en una esquina tranquila de Capitol Hill. Adriana llegó con una manta de cachemira y me abrazó como si nunca hubiéramos estado separadas más de un día. Pedimos té y no me anduve con rodeos. Estoy embarazada. Los ojos de Adriana se iluminaron. Oh, cariño, eso es maravilloso. Negué con la cabeza. Lo es. Quiero decir, debería serlo, pero tengo miedo de arruinarlo. Adriana se puso seria al instante. Cuéntame. Y lo hice. Lo solté todo,
Mi miedo a repetir ciclos, mi duda en mis propios instintos, mi pavor de que la maternidad pudiera despertar partes de mí que pensé haber enterrado. Adriana cruzó la mesa y tomó mi mano. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y tu madre?, preguntó suavemente. Bajé la mirada. ¿Cuál? Tú te estás haciendo esa pregunta. Elena nunca lo hizo. Nunca se preguntó si su forma de ser era dañina. Tú sí. Eso significa que ya amas de manera diferente. Las lágrimas escocieron mis ojos. Cometerás errores, dijo Adriana. Todos los padres lo hacen. Pero tú pedirás perdón. Crecerás. Y tu hijo sabrá que está a salvo incluso cuando te equivoques. Era el permiso que no sabía que necesitaba. Exhalé. No quiero hacer esto sola. No lo harás, prometió Adriana. Más tarde esa semana, Camila se puso en contacto. He empezado terapia, escribió. Con la doctora Sanders. Dijo que también hace sesiones conjuntas, si es algo que queremos intentar. Miré el mensaje, con el pulgar vacilando. No le debía a Camila mi curación. Pero me debía a mí misma la oportunidad de no cargar con ello sola. Intentémoslo, respondí. El martes siguiente nos reunimos en una oficina acogedora llena de libros, con un ligero aroma a lavanda. ¿La doctora? Sanders tenía ojos amables y ninguna expectativa. Camila se sentó rígida al principio, con los brazos cruzados, pero las paredes empezaron a agrietarse. Hablé de mi infancia, de la jerarquía, de cómo el amor se sentía como un premio que nunca ganaba. Camila habló de la presión, de la perfección, de cómo ser la favorita era su propia clase de prisión. Luego vino el silencio, largo y pesado. Solía odiarte, admití con voz baja. No porque fueras mejor, sino porque pensaba que recibías el amor que yo no podía ganar. Yo pensaba que tú me odiabas porque yo era débil, susurró Camila. ¿Por qué me quedé? No eras débil, dije. Estaba sobreviviendo. La voz de Camila se quebró. Tú también. Al final de la sesión, no salimos curadas, pero salimos más ligeras. En el estacionamiento, Camila me abrazó por primera vez en años. Vas a ser una buena mamá, susurró. Me aferré un momento más de lo necesario. Voy a ser una diferente, dije. Y de alguna manera, eso se sintió como el mejor comienzo de todos. Aitana Adriana Morelli llegó al mundo una mañana fresca de octubre con la confianza tranquila de alguien que ya sabía que era profundamente deseada. Tenía los ojos cálidos de Mateo, la barbilla decidida mía y una cabeza llena de cabello oscuro y rebelde que hizo reír a las enfermeras mientras la envolvían en la manta más suave. Me había preparado para el dolor, el parto, el caos, pero no me había preparado para la quietud del momento en que colocaron a Aitana en mi pecho. El peso de mi hija, pequeña y perfecta, ancló algo en mi alma que había flotado sin rumbo durante años. Las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas mientras Mateo besaba mi sien. «Lo lograste», susurró él. «No», dije suavemente, mirando a la recién nacida dormida, acurrucada contra mí. «Nosotros lo logramos». La habitación del hospital estaba llena de flores, luz suave y un asombro silencioso. Adriana y Santiago vinieron a la mañana siguiente, trayendo mantas tejidas a mano y joyas de herencia destinadas a ser transmitidas. Adriana lloró cuando sostuvo a Aitana por primera vez, susurrando bendiciones al oído de su nieta. «Ya has hecho el mundo más brillante», dijo con la voz espesa por la emoción. Por primera vez en mi vida, sentí lo que el legado debía significar, no presión, no actuación, sino presencia. Esa noche, mientras Aitana dormía en el Moisés y Mateo dormitaba en el sofá, saqué un pequeño diario de cuero que había estado guardando para este momento. Abrí la primera página y empecé a escribir. Querida Aitana, para cuando seas lo suficientemente mayor como para leer esto, probablemente sabrás mucho sobre el mundo y tal vez un poco sobre mí. Pero hay algunas cosas que quiero decir ahora, antes de que el tiempo opaque el recuerdo de cuán ferozmente te amé en el momento en que te conocí. No estás aquí para cumplir el sueño de nadie más que el tuyo. No tienes que ganar mi amor con buenas notas o trofeos u obediencia. Mi amor por ti no es un premio, es una constante. Cometeré errores. Tendré días malos.
Tal vez levante la voz cuando esté cansada o olvide algo importante. Pero siempre pediré perdón. Siempre escucharé. Siempre te elegiré a ti. Eres suficiente tal como eres. Incluso cuando estés despeinada, incluso cuando estés enojada, incluso cuando el mundo intente decirte lo contrario. Yo no tuve este tipo de amor mientras crecía, pero tú sí lo tendrás. Esta es mi promesa. Con amor, mamá. Cerré el diario, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Pero no eran del tipo que quema y escuece. Estas eran suaves, purificadoras, del tipo que vienen cuando algo roto finalmente empieza a sanar. Al día siguiente, llegó una caja a la casa. Estaba envuelta en papel plateado con un rígido lazo blanco. La caligrafía en la tarjeta era inconfundible, la de Elena. Dentro, una manta de bebé rosa pálido y una foto enmarcada mía cuando era bebé. No había ninguna nota más allá de la tarjeta que decía, felicitaciones por la nueva incorporación. Esperamos conocer a nuestra nieta pronto. No hubo disculpa, ni reconocimiento de la boda, ni referencia al fuego, al vestido, al silencio. Solo una suposición. La suposición de que un bebé suavizaría los límites, que el tiempo borraría los recuerdos, que la sangre sería suficiente para reescribir la historia. Miré la tarjeta durante mucho tiempo antes de doblarla por la mitad y colocarla en un cajón, no por sentimiento, sino por claridad. Cuando Mateo regresó a casa esa noche, le entregué la caja. ¿Enviaron esto? Él la examinó en silencio. ¿Quieres que la tire? No, dije. Todavía no. Esa noche, escribí otra carta. Esta fue corta, dirigida a Elena y Ricardo. Aitana crecerá rodeada de amor. Conocerá la honestidad, la seguridad y la gracia, no la culpa y el miedo disfrazados de disciplina. Cuando sea lo suficientemente mayor, le contaré la verdad. Si desean ser parte de su vida, se requerirá más que regalos y suposiciones. Se requerirá asumir la responsabilidad, una disculpa y un cambio real. Hasta entonces, esta puerta está cerrada. La firmé, la sellé y la envié. Sin fuegos artificiales, sin grandes confrontaciones, solo límites y una madre protegiendo a su hija del pasado que casi la devora por completo. La carta fue enviada un lunes. Para el miércoles, no había respuesta. Para el viernes, dejé de revisar el buzón con anticipación. No había esperado una disculpa, pero una parte de mí, un pequeño fragmento obstinado, había esperado al menos un reconocimiento, algo que sugiriera que mis palabras habían llegado, que mis límites no eran otra invitación a la negociación. En cambio, hubo silencio, lo cual, curiosamente, se sintió como paz. Entonces llegó el mensaje de Camila, me he mudado. Ya terminé de fingir. Me senté en el suelo del cuarto del bebé, con Aitana balbuceando a mi lado en una alfombra de juegos, y leí el mensaje 3 veces. Las implicaciones eran enormes. Camila nunca se había ido, nunca había trazado una línea en la arena entre ella y nuestros padres. Hasta ahora. Más tarde esa noche, Camila apareció con 2 bolsos de lona y una sonrisa que parecía una colisión entre el alivio y el duelo. Finalmente dije que no, me dijo. No a las historias, a la culpa, a la manipulación. Dije que necesitaba aire, y mamá dijo que era una ingrata. Así que me fui antes de cambiar de opinión. La abracé con fuerza, sorprendida de sentir el tipo de afecto que solía envidiar en otras familias, no obligación, solo conexión. Ese fin de semana, hubo un evento familiar, la fiesta de compromiso de un primo. Yo había rechazado la invitación, pero Elena llamó a la anfitriona a mis espaldas e insistió en que me añadieran por las apariencias. Mateo estaba en contra de asistir. También Adriana. Pero yo dije que sí, no por ellos, sino por mí misma. Era el momento. Llevaba un vestido azul marino sencillo, cargaba a Aitana en un portabebés y entré en el salón del club de campo como alguien que no necesita permiso para existir. Elena y Ricardo estaban junto a la fuente de champán, rodeados de la familia extendida. La conversación se detuvo mientras me acercaba. Algunos familiares sonrieron con torpeza, otros susurraron. El rostro de Elena se congeló. «Viniste», dijo ella. No respondí. Ricardo intentó un tono más suave, Aitana es hermosa, igual que su madre.
Aún así, no dije nada. Luego me volví hacia la multitud, no por drama, sino por claridad. Sé que ha habido mucha confusión, dije, con voz calmada pero clara. Así que déjenme decir esto una vez. La gente se giró, las copas bajaron. La familia no se define por el ADN o la obligación. No es de dónde vienes. Es quien te elige, quien te ama cuando no eres conveniente, cuando estás mal, cuando no actúas para ellos. Miré a Elena y Ricardo. Haber nacido en la misma casa no significa que tengas derecho a quedarte en mi vida. Eso tiene que ganarse. Hubo un silencio pesado, honesto. Entonces Camila dio un paso adelante. Y a veces, añadió, no te das cuenta de que has sido parte del problema hasta que ves a alguien más liberarse. Los jadeos recorrieron el salón. Elena se veía desolada. Ricardo desvió la mirada, pero yo no me quedé. Me di la vuelta y salí, con Camila detrás de mí, Aitana arrullada contra mi pecho y Mateo esperando junto al coche con una sonrisa de orgullo. Esa noche, me mecía a Aitana para que se durmiera bajo el suave resplandor de una luz nocturna. El cuarto olía a lavanda y esperanza. Miré la sonrisa soñolienta de mi hija. No soy perfecta, susurré. Pero nunca te preguntarás si eres amada. Aitana me miró parpadeando, y una pequeña risita soñolienta escapó de sus labios. Besé su frente y susurré, estamos reescribiéndolo todo. Y con eso, el pasado finalmente me dejó ir.